Los parámetros definidos en las funciones escalares se pueden definir con tipos referenciados. En esta lección queremos incorporar este caso de uso empezando con la subcarpeta Scalar Function Definitions dentro de lo que es el Core Data Services, con la opción que nos permite ir con la creación de una nueva definición de una función escalar, New Scalar Function Definition. Iremos a indicar ZSF, Book Price Country y 02 porque iremos a tener la lógica que tiene que ver con un descuento que se aplicaría en el precio de la reserva para un determinado código de país que corresponde a una agrupación de clientes, y el sufijo 02 para marcar el orden de los objetos tal como hemos definido en las anteriores lecciones. También a nivel de la descripción iremos a indicar Booking Price by Country Code, es decir, el precio de la reserva por código de país, y con Next asignamos la orden de transporte, y la plantilla que deseamos incorporar es la plantilla Define Scalar Function with Reference Types, donde se podría observar que en la definición de los parámetros existe la posibilidad de hacer referencia a los tipos, y en estos casos también tenemos que conocer cómo aplicar correctamente estas referencias, y además cuando hablamos de parámetros que van a representar tipos como importes o cantidades. Con Finish finalizamos lo que sería la incorporación de la plantilla seleccionada. En la parte superior tenemos en esta plantilla dos parámetros y un tipo de retorno. ¿Qué es lo que observamos? Que existe la posibilidad de indicar entre los corchetes lo que sería una colección de tipos. Esto también lo iremos a cubrir en otra lección viendo en detalle cómo tener los diferentes elementos y valores cookie, unit, calc o non, que serían los candidatos en esta colección de tipos referenciados. Y en este caso iremos a eliminar para el primer parámetro el tipo referenciado, es donde definimos el código del país. El código del país, pCountryCode, le podemos indicar a nivel del nombre del parámetro. Se podría referenciar al típico land1 que tenemos como elemento de datos en el sistema ABAP. Dado que estamos en una instancia trial, podemos reemplazar esto con ABAP char con la longitud de 3 para eliminar cualquier queja de los elementos de datos estándar que no estarían liberados en el uso de este tipo de implementación. Con pBooking, el precio de la reserva, aquí es donde viene la parte de la referencia, Booking Price. Queremos pasar este precio que sería un tipo importe. Este tipo importe lo podemos referenciar con lo que es el ABAP Currency, y a nivel del currency le podemos pasar lo que sería la longitud de 16 con 2 decimales. Ahora bien, el sistema nos va a mostrar un mensaje de que se requiere la referencia de tipo cookie. Esta referencia de tipo cookie se podría pasar with reference type, y después le podemos indicar lo que es el tipo cookie de esta manera y lo tendremos ya solucionado. También este tipo de nomenclatura, tal como lo vimos en lo que sería la plantilla, estaba de esta manera como una colección de múltiples tipos. También se podría pasar de esta forma lo que es el tipo referenciado, dado que para el import hacemos referencia a un único tipo que es el cookie. No hace falta pasarlo en una colección, ya que no iremos a separar por coma, por ejemplo, para agregar e indicar que este también podría ser una unidad, ya que una unidad no aplicaría para el tipo currency. Por eso la colección o los corchetes no tendrían sentido en este caso, aunque técnicamente se podría pasar una colección con un único tipo referenciado. En el tipo de retorno iremos a utilizar lo que sería una ABAP Currency de nuevo. Se podría ir con lo que es un deck float si tendremos cálculos más complejos, por ejemplo, en lo que es el retorno. No es el caso. Queremos volver con Control Z en la anterior asignación ABAP Currency con lo que sería el mismo 16 de longitud con 2 decimales, y este va a necesitar lo que sería su tipo referenciado. De nuevo se podría proceder con lo que es el tipo cookie, igual que tenemos en la anterior asignación.
El compilador se queja porque el tipo known no tiene que ver como referencia al tipo currency que hemos indicado en el valor escalar de retorno. Si no deseamos agregar with reference type cookie, también podemos hacer referencia al tipo definido en el parámetro pBookingPrice. Eso se podría incorporar con la palabra reservada of y desde aquí podemos hacer uso de lo que es el pBookingPrice, lo podemos copiar y pegar para indicar que la referencia o el tipo referenciado para el valor escalar tiene que ver con el mismo tipo referenciado que tendría el pBookingPrice donde observamos la referencia del cookie. Sería currency con la referencia a la moneda y de nuevo el valor escalar de retorno que es un currency del mismo tipo referenciado que el pBookingPrice. Dejamos este elemento activo en el sistema para proceder con lo que sería el siguiente objeto, que es la implementación de la función escalar. Aquí podemos ir con el mismo nombre, lo podemos copiar con New Scalar Function Implementation Reference. Iremos a agregar lo que sería SQL como sufijo para este objeto. Booking Price by Country Code es la descripción que asignamos y después iremos a seleccionar lo que es el motor SQL Engine y a nivel de lo que es la función escalar sería el mismo nombre que hemos copiado que coincide con el prefijo asignado al objeto de referencia. Con Next llegaremos a la asignación de la orden de transporte para indicar lo que sería la clase que lleva el método AMDP. Como clase es posible utilizar la misma que tenemos desde el ZSL Scalar Functions, es decir, esta misma clase la iremos a copiar, la agregamos en lo que sería el campo AMDP Reference y por aquí iremos a crear lo que es el método. El método sería Booking Price by Country Code, por ejemplo, o by Country. Y con esto podemos proceder con la activación de la referencia, de momento con un mensaje de advertencia ya que no tenemos la implementación del método. El siguiente paso sería con este nombre asignado a nivel del método, ir a la clase ABAP y en la encapsulación pública es donde iremos a definir otro miembro estático, un método estático con el nombre que tenemos copiado, lo pegamos, for scalar function. Y a nivel de la función escalar la podemos copiar incluso desde aquí o navegar con clic y copiar el nombre desde la primera ventana. Ahora la tenemos incorporada, doble clic en la cabecera para tener una visión clara sobre esta implementación del código por el tamaño de la fuente que tenemos en el editor. Y por la opción de Eclipse agregamos lo que sería la implementación. Desde la parte superior podemos copiar lo que sería la conversión de nuestro método en un SQL Language Script sería, en este caso, hablando con lo que es la base de datos HANA dentro de este método. Y el punto de interés sería sobre una condición que iremos a agregar desde la definición del parámetro pCountryCode sería, recordando que es posible indicar dos puntos o no indicar. Igual se va a tener en cuenta esta definición dentro del método. Y para los clientes de Estados Unidos iremos a aplicar un descuento para el segundo parámetro que es el Booking Price. Este Booking Price le aplicamos un 10%, sería multiplicarlo con 0,9 y asignamos en la salida, en el resultado, lo que sería este descuento aplicado. Después, para los demás clientes mantenemos el código simple con un result sobre lo que era el precio entero sin ningún descuento adicional. Y con EndIf iremos a finalizar esta implementación. Repito, igual que en el anterior método, este tipo de implementación puede tener la complejidad que requiere el estado del proyecto. Iremos a proceder con la activación de este elemento para ir con lo que sería la implementación y el uso, teniendo en cuenta que ahora los tipos estarían referenciados en la definición de los parámetros para la función escalar. Nos faltaría definir ahora un CDS que hará uso de lo que sería esta función que tiene la lógica implementada en el método AMDP. Identificamos el último objeto por el índice que tenemos, sería este 53, lo podemos copiar, cerramos esta definición
En la carpeta Data Definitions procedemos con New Data Definition, pegamos e incrementamos el índice, indicando que sería de nuevo Scalar Function Use of Reference Types, y con Next iremos a asignar la orden de transporte para seleccionar un Define View Entity. Finish para finalizar. Iremos a prestar atención a la ventana de Problems, es decir, para ir en paralelo con la implementación. Nos interesa seleccionar las reservas que tenemos. DMO Booking sería a nivel de las reservas con la implementación y la agregación de la proyección de estos elementos. Shift F1 para formatear. Y ahora este campo lo iremos a comentar de momento porque el precio va a actuar diferente en el uso de la función que iremos a implementar para llamar a la función escalar y solicitar el precio en base al código del país de cada uno de los clientes. Tenemos el Customer ID en esta fuente, lo que no tenemos es el código del país de dicho cliente. Por eso podemos hacer lo siguiente: as booking y después un inner join. Este inner join lo podemos hacer con lo que es el DMO Customer, indicando el nombre alias que corresponde para esta fuente, con lo que sería la intersección de los datos, customer.customerID es igual a booking, y después tenemos lo que es el Customer ID desde esta fuente. Ahora se trata de poner el prefijo en cada uno de estos elementos por el alias que tenemos disponible, indicando que se trata de estos elementos, y con el Customer ID lo tenemos ya cubierto. De esta manera se empieza por las quejas del compilador para agregar lo que es el alias por cada uno de los elementos que estamos proyectando, y después podemos ir a nivel del Customer ID con la nueva asignación del alias Customer para tener lo que es el Country Code, y este Country Code lo podemos publicar como Country Code de esta manera. ¿Qué otros elementos podemos llegar a tener? Sería ya la necesidad de determinar el precio de la reserva. Para esta necesidad haremos uso de la función escalar con el nombre de la función escalar. También estas funciones estarían disponibles en el control espacio. Si por ejemplo eliminamos con control espacio, podemos observar, y además con Shift Enter se podría insertar la firma de los parámetros. De nuevo haremos doble clic en la cabecera para tener una visión clara sobre esta implementación. Dividimos en múltiples líneas el paso de los parámetros. También se podría modificar si nos parece más adecuado ver de esta manera los parámetros, aunque no tiene importancia, en este caso las mayúsculas o minúsculas. Y como Country Code le podemos pasar a este parámetro lo que sería Customer Country Code. Este mismo valor lo iremos a pasar. Y para el Booking Price le pasamos lo que sería este Flight Price. Flight Price, ¿de dónde viene? Flight Price va a venir desde el Booking y con lo que sería el punto Flight Price. ¿Qué es lo que iremos a notar después? Una queja por parte del compilador para la determinación del alias. Sería Flight Price en el alias. Y también iremos a recibir otra queja por la referencia. ¿Por qué? Porque este tipo es un tipo currency que necesita la referencia con su moneda. Tal como se observa, se determina el currency que necesita ahora en la definición de las entidades lo que sería la relación semántica, indicando sobre esta función semantics, porque al final la función se determina con un elemento proyectado a través del alias Flight Price. Y con Amount Currency Code le iremos a pasar el código de la moneda para este importe. Activamos lo que sería la implementación y la definición de este CDS que hace uso de la función escalar, y con F8 realizamos una query o invocamos a través de la herramienta de test una query. Iremos a tener los ojos centrados sobre algún cliente de Estados Unidos, por ejemplo este mismo. Quick Filter On, aplicamos este filtro y además podemos aplicar otro filtro a nivel del Country Code, es decir, para esta posición, Quick Filter On. Y tenemos la posición con este Flight Price 39420 para el cliente con el Travel ID 008 y la reserva 2 o la reserva 5. Podemos probar con la reserva 2, Quick Filter On, para mantener un único registro.
y nos interesa ir a nivel de la fuente original, es decir, en el DMO Booking, para observar con F8 la identificación del customer con el Travel ID 8 y con la reserva 2 sería para identificar el mismo cliente, la misma reserva de dicho cliente que corresponde a un cliente de Estados Unidos. Lo podemos comprobar de nuevo. Travel ID 8, Booking ID 2, con el importe del descuento aplicado 394,20, que representa el 90% del valor entero, y este valor entero se podría observar por aquí en el 438. Es decir, 438 menos 43,8 es el resultado que observamos a nivel del descuento aplicado. Con este descuento entendemos que para los clientes de Estados Unidos tenemos aplicado lo que sería correctamente la lógica de la función escalar, y la misma prueba se podría realizar con un cliente que no es de Estados Unidos, eliminando el filtro que tenemos. Incluso otro Travel ID podemos aplicar, que es este de Alemania, 7,1, para observar que tenemos el precio 438. Y ahora en la fuente original, si cambiamos por aquí con 7,1, la misma reserva, tenemos 438 igual que en la CDS que hemos definido, ya que para este cliente de Alemania no se aplica el descuento, observando cómo ha sido posible tener la definición de los parámetros con los tipos referenciados en las funciones escalares y aplicado a nivel de la incorporación en el uso en una CDS.